Muy buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Un tiempo caluroso, ¿verdad? Gracias a Dios ha cambiado el clima, pero a lo mejor nos ayudaría para mitigar esta situación que estamos viviendo. Gracias al Señor por la vida que estamos viviendo, el tiempo que estamos pasando juntos, en oración, en adoración, y esto es lo bonito. Lamentamos que los niños no hayan podido tener su reunión el día jueves 30 de abril, pues las circunstancias no nos los permiten y por eso estamos aquí batallando con los niños. Lamentablemente las piñatas no están funcionando, no hay reunión de niños, no hay nada para niños. Los centros donde van los niños a jugar, por ejemplo, allá en el centro a donde van y visitan las mamás y se están ahí un rato con sus hijos. Ahorita es tiempo de las paletas, pueden comer paletas, pero no salen tampoco. Bueno, es una cosa bonita, pero al mismo tiempo para ellos no. Para ellos quisieran estar corriendo afuera en el parque, qué sé yo, en la alberca, en otras partes, pero es asunto de ellos. Pero pues la situación no está para menos. Pero gracias a Dios que estamos con vida. Al Señor le ha placido que tengamos esta grande oportunidad de tener una salud completa. Al Señor sea la gloria, al Señor la honra. Gracias a Dios te damos porque llegó otro día para poder adorar a Dios, otro día domingo, día de festividad, día de gloria, día de reconocimiento al Señor, día que podemos adorar a Dios juntos, a lo mejor, no a lo mejor, sino cada uno en su casa, cada uno en su hogar, adorando juntos al Señor. Eso es lo bonito, que siempre el Señor es adorado. Leí un pasaje en la mañana de Isaías, dice que el Señor nos hizo, nos formó para su honra y su gloria, para que le alabemos. Cuando estábamos en familia con mi esposa, estuvimos leyendo ese pasaje. Es un pasaje muy bonito que les hice reflexionar a ellas, a mi esposa y a Dina, que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre para su gloria y para su honra. Así que, hermano, hermana, tú has sido formada o formado en el vientre de tu mamá, de tu madre, para glorificar su santo nombre. Esa es la razón por la cual Dios nos formó, nos dio vida y hoy estamos tratando de cumplir con esa misión, tratando de hacer la voluntad del Señor. Y por eso en esta mañana queremos invitarle a que usted se una con nosotros para adorar al Señor de esta manera, escuchando la palabra. Esto es más que adoración, esto es más que alabanza. ¿Por qué? Porque vamos a aprender ahora algunos puntos de la Biblia que a veces los pasamos desapercibidos, pero queremos enseñarle a ustedes lo mejor y estar con ustedes momentos. Este tiempo lo vamos a emplear para estar juntos y adorar el nombre del Señor juntos. Así que pues esté muy atento a lo que vamos a estar hablando. Hablamos de la palabra, hablamos de las bendiciones, hablamos de su misericordia, hablamos de eso. Esto es lo que venimos a hacer. Y a Dios gracias por aquellas personas que están en su casita y aquellas personas que pues a lo mejor ya los niños se enfadaron porque no los dejan vivir en paz. Ahí están jugando y haciendo travesuras y las mamás desesperadas cuando abrirán las escuelas. ¿Por qué? Porque la escuela le quita mucho trabajo a la mamá. Cuando los niños están en la escuela hay una quietud en la casa, pero cuando los niños están en la casa hay una situación que no hay tranquilidad, porque pues eso, los niños son una bendición, pero cuando empiezan a hacer tiradero, eso es cuando ya la mamá se desespera. Pero gracias al Señor por ustedes que tienen hijos y ustedes que festejaron a su hijo con un pastelito el día jueves. Como no fueron al parque, como no fueron a dar la vuelta, con el pastelito aquí lo controlaron al bebé, al niño, y es una gran bendición. Así que pues en esta hora damos gracias al Señor por sus bendiciones. En esta hora quiero hablar del valor de las Escrituras. El valor de las Escrituras. Y para esto vamos a leer
a un pasaje bíblico que se encuentra en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ustedes a lo mejor es muy trillado, como decía el hermano Villa, muy trillado para ustedes, se lo conocen de pe a pa, que dice de la forma siguiente: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Es una palabra que en realidad nos lleva a pensar qué es una inspiración. Y en esto queremos abundar en esta mañana. ¿Qué es una inspiración? Una inspiración no es otra cosa sino que jalar aire, que los pulmones se llenan de aire. Esta es inspiración, acción, introducir aire o otra sustancia a los pulmones para respirar. La inspiración de los pulmones se hinchan y provocan una acción en la caja torácica. Eso es inspiración por un lado. Por el otro lado, es estímulo a lucidez repentina que siente la persona, que favorece a una creatividad, la búsqueda de soluciones a los problemas, la concepción de ideas. Esta es inspiración. La palabra inspiración tiene que ver con meterse, buscar, hallar lo que anhelamos. Esto es inspiración. Por ejemplo, los poetas. Los poetas, ¿en qué se inspiraron? ¿Cuál era su forma de inspiración? Salían al campo o salen al campo, van a los ríos, a los desiertos, qué sé yo, a algunas otras partes van a inspirarse, pero también se inspiran en las cosas que ellos vivieron, en un amorío, en la mamá, en algo así similar. En ellos se inspiran y empiezan a escribir y a dar lo que ellos, en qué se han inspirado. Esa es la razón por la cual ahora pensemos bien en qué se inspiró Dios. ¿Cuál fue su mayor inspiración de Dios? De acuerdo a la escritura que dice que es una inspiración de Dios. ¿En quién se inspiró Dios? ¿En lo vegetal? ¿En los ríos? ¿En las aves? No. Dios se inspiró en el hombre. En ti, hermano. En ti, amigo. En ti, familia. Dios se inspiró en ti. Dios estaba pensando en ti. El pensamiento de Dios eres tú. La idea de Dios eres tú. Dios se inspiró cuando creó al hombre, se inspiró en él. En Dios mismo se inspiró para hacer el hombre igual que a Dios, semejante a Dios. Esa fue la idea de Dios por la cual el hombre tiene la capacidad de pensar, de actuar, de hacer. Esa es la inspiración de Dios. Tú eres la inspiración de Dios. Yo soy la inspiración de Dios. Todos somos la inspiración de Dios. Dios inspiró en nosotros para hacer la escritura. Hace mucho tiempo, allá en los 70s del siglo pasado, cuando no había la facilidad de la tecnología, la mayoría nos comunicábamos a través de las cartas. Y en las cartas que nosotros hacíamos, nos inspirábamos en lo que le íbamos a decir a papá y a mamá, a los hermanos. Y entonces, cuando yo recibía cartas de mis papás, porque yo estaba viviendo en Monterrey, cuando yo recibía las cartas de mis papás, las leía una vez, otra vez, y lo volvía a releer. ¿Por qué?
porque era lo que yo estaba sintiendo de mis papás y que me decían: hijo, te amo, hijo, cuídate, hijo, ten precaución, hijo, te estamos esperando. Era una cosa bonita cuando nosotros leíamos las cartas, y las cartas de mis hermanas y las cartas de X, de los amigos, las leíamos una y otra vez porque era la inspiración de ellos. Y qué interesante pensar en este asunto de la inspiración. Entonces, aquí vamos ahora a tratar de la inspiración de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios por la cual Él se inspiró? Se inspiró para darnos a nosotros un lineamiento. Se inspiró para decirnos cuánto nos ama. Se inspiró para darnos vida, porque la palabra que llega a nuestro corazón y la leemos trae vida. La Escritura trae vida. Y si usted lee constantemente la Escritura, usted se está llenando de vida, se está llenando de fortaleza, se está llenando de vigor. Cada día que usted lee la palabra, no está hablando con otra persona, está hablando directamente con Dios, está viendo los escritos de Dios. Dios se comunica con usted a través de la palabra, Dios habla con usted a través de la palabra. Y entonces es interesante que nosotros leamos la Biblia, leamos las Escrituras constantemente, todos los días. Si todos los días usted lee la palabra, usted todos los días está platicando con Dios. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios del hombre? Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado la oportunidad y el privilegio de tener la Escritura. La Escritura data de mucho tiempo atrás. Algún líder religioso escribió que la Escritura ya estaba muy vieja, obsoleta para los tiempos presentes, y por tal motivo había que hacer otra Biblia. ¿Qué les parece? Raro, ¿verdad? Porque Cristo dijo que su palabra no volvería vacía. Y en su palabra encontramos que todo pasará, mas las palabras del Señor no pasan de moda. La Biblia no es una moda, la Escritura no es una moda. La Escritura es la palabra del Señor, y la palabra del Señor perdura por los siglos. Así que cuando lleguemos al cielo, ¿cómo o con qué Dios nos va a juzgar? Sino con la palabra del Señor, con esta que traigo aquí. Esta es la palabra del Señor, esta es la Escritura, y por tal motivo, cuando Él esté juzgando a los vivos y a los muertos, los va a juzgar con esta palabra, con esta Escritura. Así que no estemos tratando de inventar, no estemos tratando de quitarle a la Escritura el valor que ella tiene, la capacidad, el poder de la Escritura. Encontramos muchos textos bíblicos que nos hablan del poder de la palabra, la acción de la palabra. Por ejemplo, Dios con la palabra formó los cielos y la tierra, con la pura palabra. Entonces, la Escritura tiene mucho que ver en el diario vivir de nosotros. Dije que es lo que nos dan formación, los que nos marcan dónde y cuándo, qué es lo que vamos a hacer. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la vivamos constantemente. Entonces, la inspiración de Dios eres tú, la inspiración de Dios es el hombre, la inspiración de Dios es la humanidad. Así que a Dios gracias, porque se inspiró para hacer un libro que se llama Biblia, para que nosotros la leamos, para que nosotros la cumplamos, para que nosotros la obedezcamos. La palabra del Señor no solamente se lee, se vive, se obedece. Y esa es la razón por la cual quisimos hablar de la palabra hoy. Todos los días usted tiene que tomar la Escritura, leerla, enseñarle a sus hijos, enseñarle a sus vecinos, enseñarle a la gente que no conoce de la palabra, porque hay mucha gente que no conoce la palabra. Hay mucha gente que no sabe de las Escrituras, pero a Dios gracias que a ti, que tenemos la oportunidad
de tener un libro semejante al que les enseñé ahorita. Esta es una gran bendición, poder tener la palabra del Señor en nuestras manos. ¿Cómo se inspiró Dios? Vean los pasajes que voy a leer en esta mañana, en esta mañana. Me da mucho gusto ver cómo Dios se inspira y nos dice lo que tiene en su corazón, lo que desea en su corazón. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Isaías 43, 4. Qué bonita palabra, ¿verdad? A mis ojos fuiste de grande estima. En otra palabra nos está diciendo, para mí eres una persona estimada, para mí eres una persona querida, para mí eres una persona especial. Tú, hermano, amigo, eres especial para el Señor. Somos especiales porque Dios nos hizo especialmente para Él, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le glorificamos. Y luego Jeremías 31, me parece que de Jeremías 31, 3 dice, con amor eterno te he amado, por eso que prolongaré mi misericordia. Mire usted cuánto nos ama el Señor, con amor eterno. En otra palabra, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios no caduca. El amor de Dios no pasa de moda. El amor de Dios es eterno. Y con ese amor Dios nos ama. Con esa fidelidad Dios nos ama. Con esa entrega Dios nos ama. Con ese deseo de amarte a ti está el Señor constantemente. Y si te ama, tiene abiertos sus brazos para que tú te refugies en el amor de Dios. El amor de Dios es sin igual. El amor de Dios es perfecto. El amor de Dios es recto. Así que goza de ese privilegio del amor del Señor. Vamos a hablar de la palabra inspiración, ya lo dijimos, la inspiración divina del Señor. Aquí viene la clave, la inspiración divina del Señor, de Dios. Es la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. La Escritura, lo voy a repetir, la Escritura es la autoridad absoluta sobre nuestras vidas. No hay otra autoridad. Es la Escritura. Es que nos marca los lineamientos. Entonces, en la Escritura es el libro que contiene las maravillas del Señor. Es el libro que contiene los mandamientos del Señor. La Escritura contiene todas estas cosas que estoy hablando. Y por eso es importante leer las Escrituras. Entonces, las Escrituras es la palabra del Señor, es lo que Dios tiene para nosotros. La Escritura nos marca cuándo, dónde, en qué tiempo debemos hacer aquello o lo otro. Es la Escritura. La Escritura nos marca cómo debemos de adorar a Dios. La Escritura nos lo dice. Entonces, la Escritura tiene mucho que ver en la vida del individuo, de la persona, pero que la persona quiera adaptarse a la palabra del Señor. Esto es lo importante de la Escritura. Entonces, familias que me están escuchando, hermanos que me están escuchando, ahí en su casita, hoy domingo, es tiempo de escuchar la palabra del Señor. Es tiempo de prestar atención a la palabra del Señor. Es tiempo de prestarle atención a Dios directamente. Porque si Dios hizo la palabra, el Dios el que nos habla a través de su palabra. Es el Dios vivo el que se interesa por nosotros. Y nosotros tenemos que interesarnos por leer sus escritos. Así que toda la Escritura proviene de Dios. Toda la Escritura es un pensamiento de Dios. Toda la Escritura es el poema de Dios. Es lo que Dios tiene en su corazón. Es el que Dios da a la gente, da al individuo, da al perdido. Le da la oportunidad que tengan el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Y para eso los domingos nosotros nos reunimos para escuchar
para bendecir a Dios a través de la palabra del Señor. A través de la palabra del Señor somos bendecidos. A través de la Escritura nosotros somos bendecidos. Dios nos bendice, Dios nos da grandes bendiciones cuando nosotros le obedecemos al Señor a través de su palabra. Familias, queremos de esa manera alentarlos a que continúen leyendo la palabra del Señor. Que no haya un día que usted no lea las Escrituras. Que no pase un día que usted se junte con su familia a leer la palabra del Señor. Porque esa es la que nos da fuerzas en tiempos de flaquezas. Es lo que nos da energía cuando la estamos perdiendo. Por eso mucha gente se debilitan, mucha gente se retiran de la presencia del Señor, porque no leemos la palabra, porque no estamos al pendiente de la palabra, no sabemos cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos busca cuando nosotros andamos perdidos y somos felices. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, somos felices porque viene el vecino, viene fulano y perdemos el tiempo. Familias, no pierdan el tiempo. Dediquemos el tiempo a la palabra del Señor. Dediquemos tiempo al Señor. Ya les dije hace rato en la introducción que cuando uno lee una carta de un pariente, lo está leyendo y leyendo y leyendo. ¿Por qué? Porque es lo que Él te está transmitiendo. Así Dios te está transmitiendo de su amor, de su poder, de su benignidad, de todo lo que Él tiene para nosotros. Y por eso es importante que nosotros leamos la palabra del Señor. Pero ya dije que la palabra del Señor no se lee solamente, se vive y se obedece. Así que estas palabras quiero que se te graben. La palabra se lee, se vive y se obedece. Así que hay que obedecer la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo o no? Si estamos de acuerdo, diga un alabanza al Señor. Gracias al Señor por este tiempo que estamos tratando de introducirnos a ustedes en esta forma. Así que la palabra del Señor, cuando nosotros la leemos, nos trae grandes beneficios, grandes bendiciones. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura es inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos hablaron la palabra de Dios, siendo inspirados, ¿sabe por quién? Por el Espíritu Santo. Y cuando yo estoy hablando de esto, hay un texto que yo encuentro que dice de la forma siguiente. Cuando hablo de inspiración, hablo de Theo, Dios, en griego, Theo, Dios, y luego para decir aire, pneuma. Y entonces, cuando entramos a esa parte de la inspiración, estamos hablando Dios, aire. La respiración de Dios es la palabra del Señor. Así como a ti te dio, a mí me dio su viento, su soplo de vida, hoy tengo en mis manos la palabra, la inspiración de Dios. Eso es lo importante, que tengamos la palabra del Señor en nuestras manos. Y la palabra del Señor siempre nos dará grandes bendiciones. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en este asunto. ¿Para qué fue creada la palabra del Señor? ¿Para qué fue creada la Escritura? La Escritura dice para enseñar. Número 1, para enseñar. ¿Qué enseñar qué? Enseñar cómo debemos de vivir, que aprendamos a conocer a Dios, que aprendamos a conocer su voluntad. La Escritura nos enseña a que conozcamos a Dios.
La Escritura nos enseña a que conozcamos su voluntad. La Escritura nos enseña a que conozcamos el amor grande de Dios. La Escritura nos enseña el final de nuestra carrera, de nuestra vida. Por eso dicen, para enseñar. Y aquí nos está enseñando a nosotros la Escritura cómo usted y yo debemos de vivir. Y la palabra enseñar es doctrina. Cuando estamos hablando que la Escritura enseña, entonces la Escritura doctrina. Enseña el amor de Dios, enseña la voluntad de Dios, enseña lo que Dios nos va a dar al final. Y nos enseña el proyecto, el amor de Dios que está dispuesto a elevarnos y llevarnos allá con Él. Glorifiquemos a Dios por eso. Es una bendición que la Escritura nos enseña el amor de Dios. Segundo, nos redarguye. Redarguye. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán cometió el pecado? Le redarguyó en su corazón y por eso huyó de la presencia del Señor. Sentía un miedo sin que nadie le estaba acusando. Su conciencia le estaba acusando que él andaba mal. Su conciencia le estaba diciendo, cometiste pecado. Eso es redarguir. Su conciencia le estaba diciendo que había desobedecido a Dios. Y hay ocasiones que nosotros sentimos que nos redarguye algo, que hicimos algo mal, que no estamos de acuerdo o que Dios no está de acuerdo con nosotros. Eso es redarguir. Y entonces esto es lo que enseña la Escritura. La Escritura nos enseña, nos redarguye cuando hacemos algo indebido, cuando queremos hacer algo que no le pertenece a Dios, o que no le agrade a Dios, nos redarguye a nosotros. Y eso es lo importante. Para eso es la Escritura, para que nos redarguye, para que nos corrija. La conciencia que sintió Jonás, sintió su conciencia que había desobedecido a Dios cuando estaba en el fondo del mar. Su conciencia le estaba diciendo, y de ahí se arrepintió Jonás, y cuando salió dijo, voy a Nínive a predicar la palabra del Señor. La conciencia, para eso es la Escritura. Tercero, corrige. ¿Qué corrige? Corrige los errores que cometemos. La Escritura es la que nos corrige. La Escritura es como un manual de un automovilista que cuando él sabe que cuando se pasó un alto, él sabe que está mal. Y no porque le está diciendo el gobierno, no, porque él tiene un instrumento en sus manos que no debió de pasarse, pero cuando lo pasa, él está sabiendo que está mal. Eso se está corrigiendo él mismo, se autocorrige, se lacera. Es una amonestación. La corrección es una amonestación, ya sea en palabra, ya sea con azote, ya sea como sea, pero es una corrección. Entonces la Biblia nos corrige a nosotros lo malo que hacemos, familias. Entonces vale la pena leer la palabra del Señor, vale la pena grabarnos en la mente, pero vale más la pena obedecerla, vale más la pena de ser sumisos a la palabra del Señor. Y vamos a ver el tercero. Sí, el cuarto. Instruye. ¿Se recuerdan ustedes un versículo que dice, instruye al niño en su carrera para cuando sea viejo no se aparta de ella? Pues eso es instrucción. Usted y yo estamos obligados a instruir a nuestros hijos. Es la palabra. Pero para instruirlos a ellos,
nosotros debemos de ser instruidos primero. Yo no puedo instruir a mi hija, yo no puedo instruir a nadie si yo no soy instruido en la palabra del Señor. Yo no puedo hacer nada sin estar instruido en la palabra del Señor. Para los soldados, para entrar a un batallón, primero les dan instrucciones. A todos les dan instrucciones. Cómo van a tomar las armas, cuándo van a tomar las armas, cuándo van a hacer uso de las armas. Les dan una instrucción, y entonces esto, instruir, tiene mucho que ver con una cosa de que hay que estarlo diciendo diario, continuamente. Con razón los judíos ponían los 10 mandamientos, lo ponían en las dinteles de su puerta, lo ponían en los corrales, lo ponían en la frente, lo ponían, ¿por qué? Porque estaban instruyendo. Esto es instruir, esto es instruir a la persona. Así que la Escritura nos instruye, nos anima. Familias queridas que están escuchando esta palabra, yo espero que usted esté conmigo en esta hora. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesucristo en Juan 5:39. Él nos dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y vean lo que dice lo siguiente: y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De dónde podemos sacar nosotros que Cristo viene pronto? ¿A quién se le antojó decir que viene pronto? La Escritura dice que Cristo va a regresar. La Escritura dice que Cristo viene pronto. La Escritura dice que Él va a arrebatar su iglesia. Eso dice la Escritura. Por eso dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando está hablando de la Escritura, se está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando del pasado. Y en el pasado Moisés habló de Jesucristo. Todos los profetas hablaron de Jesucristo. Y por eso Jesucristo dice: escudriña las Escrituras, porque, número uno, ustedes ahí tienen la vida eterna. Son las que señalan la vida eterna. Las Escrituras son las que te están marcando el lineamiento para llegar al cielo. Es la Escritura que te marca. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo en esta ocasión. Esto es lo que está diciendo Jesucristo en esta época, que la Escritura, en ella encontramos la vida eterna. Ellos nos marcan, ellos nos dicen que Cristo sufrió, que Cristo padeció, que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Ella es la que nos dice. No nos dice a alguien, no, nos lo dice la Escritura a través de la boca de Jesucristo. Así que la Escritura es la que nos marca la diferencia. Hay otro pasaje que me gusta mucho que está en Salmo 119:5. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esta palabra no es para los jóvenes solamente, es para todo ser viviente. La única forma que nosotros podemos ver el futuro, cómo caminar hacia el futuro, cómo lograr el futuro, es con la palabra del Señor. Esa es la realidad. A través de la palabra del Señor nosotros podemos ver nuestro futuro. Y nuestro futuro sin la palabra, sin la Escritura, es incierto. Pero con la Escritura es toda una realidad. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra viva en nuestro corazón. ¿Ok? Hay otras palabras que nos llenan de alegría. Hay otra palabra que nos llenan de emoción. Cuando dijo Jesucristo en el capítulo 15 de Juan, versículo 3, ya vosotros sois limpios con la palabra que os he hablado. ¿Sabe qué hace la palabra? Limpia. ¿Sabe qué hace la palabra? Lava, quita. Pero lo quita de acuerdo a la voluntad nuestra, de acuerdo a la decisión nuestra. Si usted decide servir al Señor, usted se está purificando cada día a través de la palabra. La palabra del Señor es lo importante. Así que yo les invito, familias,
Escudriña las Escrituras, San Juan 5:39, escudriña las Escrituras a diario para que tengan conocimiento de Dios, para que sepan cómo enfrentar el problema, para que sepan cómo resolver el problema. ¿Por qué? Porque a través de esta palabra, de esta Escritura, nosotros tendremos la inspiración de Dios en nuestra mente. La inspiración del Todopoderoso en nuestra mente. Familias, yo les invito a que ustedes nunca se vayan de su casa sin leer la palabra del Señor. Nunca salgan corriendo sin leer un texto de la palabra del Señor. Memorícense una parte de la Escritura o un texto de la Escritura. Memorícense el versículo que tanto le gusta. ¿Por qué? Porque esto es lo bonito del Señor, de nosotros hacia el Señor, perdón. Esto es lo bonito que nosotros aprendamos del Señor. Así que, familias, yo les invito en esta preciosa mañana a seguir pensando en la Escritura, pensando en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les invito a que estén atentos a esta palabra, a esta Escritura. Escudriñala cada día y ella les hará sabios. Escudriñale cada día y ella les hará inteligentes. Escudriñala a cada día y ella les hará santos. Es ella la que nos va santificando cada día cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la practicamos y la obedecemos. Esta mañana yo quiero bendecir al Padre. Juntamente con usted, quiero bendecir al Señor por la oportunidad que nos dio de compartir la palabra, la Escritura con usted. Y la palabra que hoy escuchó, que quede grabado en su corazón y que empiece a vivir la palabra usted. Usted empieza a practicar la palabra del Señor. Usted empieza a vivir la palabra del Señor. Y esto es lo interesante para nosotros, gracias al Señor, porque nos dejó su palabra. La tenemos en nuestras manos. Y cada día que pasa, no nos vamos a ir sin leer su palabra. No pasemos el tiempo desapercibido. Siempre estemos apercibidos con la palabra del Señor. Los invitamos en esta mañana para que usted glorifique al Señor. Y el próximo domingo estaremos aquí también glorificando su nombre, alabando su nombre, bendiciendo su nombre. Lamentamos que nuestro hermano Amós no haya estado, pero la próxima semana le vamos a decir que esté aquí antes de tiempo, para que así cantarle al Señor juntos y bendecir su nombre juntos. Espero que usted esté pasando una semana tranquila, que haya pasado una semana tranquila, una semana de paz, una semana de tranquilidad en su hogar, con su familia. Que Dios les bendiga. Oramos al Señor para despedirnos. Padre, te damos gracias en el nombre eterno de Jesús por la oportunidad que nos brindas de transmitir tu palabra, de transmitir tu Escritura, la Escritura que cambia, la Escritura que nos hace fuertes. Señor, muchas gracias por cada persona que está escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús.